Muy buenas, queridos suscriptores, aquí en un nuevo video de nuestra sección de terror. Y bueno, hoy les voy a traer un creepy que se llama Susie. Y la verdad este creepypasta me llamó la atención. Es de una niña muy rara y no sé de qué trata, leí muy poquitito. Suena ya fuera. En fin, yo no los voy a distraer más, así que empecemos con la historia que se llama Susie. Susie. Encontré este diario cuando fui con mi padre a ayudarle a mi hermana a mudarse a su nueva casa, la cual estaba al pie de un fraccionamiento llamado Los Ojitos, a las afueras de Juárez, no muy lejos de nuestra casa. La propiedad estaba muy bien cuidada, no había goteras, ni fugas, ni ventanas rotas. Una ligera capa de polvo cubría el interior de la casa, pero fuera de eso todo estaba perfectamente cuidado. Los dueños anteriores solamente habían dejado algunas cosas en la casa. Dijeron que podíamos deshacernos de ellas. Mi hermano se deshizo de casi todo, tan solo quedándose con una camita y unos peluches para su hija. Yo, por mi parte, rescaté este diario, propiedad de la antigua dueña. Me pareció muy extraño, pues algo como esto es demasiado íntimo, demasiado importante. No es algo que cualquiera dejaría atrás. Pensé que tal vez ya no tenía utilidad para la mujer, pero comencé a leerlo para estar seguro. Lo entendí cuando lo leí. Algo como esto no podría ser real. Era imposible. No pienso relatarlo todo, tan solo las entradas que yo creo que son las más relevantes de esta crónica. 13 de noviembre del 2009. Ayer fue el día más feliz de mi vida. Al fin conocí a mi bebé. A las 10 de la noche me internaron y una eternidad de dolor después estaba en mis brazos, pateando y llorando. Mi Luis no se apartó ni un segundo. Estoy tan orgullosa de él. Me dijo que yo era la mujer más valiente y fuerte que jamás había conocido. Yo le pedí que por favor fuera a la casa por ropa limpia, algo para maquillarme y mi diario mientras yo reposaba para recuperar mis fuerzas. Ya no podía esperar para hacer esta entrada. Mi Lucía ya estaba en este mundo. 30 de julio del 2009. Hoy tuve una terrible discusión con mi hermana Elena. Su monstruito dejó caer a mi Lucía de cabeza en el concreto porque insiste en cargarla. Le quedó un chichón grande y no paró de llorar en casi media hora. Mi hermana intentó argumentar que fue un accidente y que tan solo eran niños, pero para ella es fácil decir eso. Su hijo es un gigantón al que mi hija jamás podría hacerle lo mismo. Le dije que si eso volvía a pasar a mi hija y no a su hijo, entonces ya no quería que se le acercara. 30 de enero del 2013. Hoy llevé a mi hija al parquecito que está en la presa detrás de nuestra casa. Luis insistió en que tenía que sacarla más de la casa, que tenía que convivir más con pequeños de su edad. Yo lo hice, pero el parque estaba casi desértico y en muy malas condiciones. Tan solo tuve a Lucía paseando un rato en los columpios y le aparecieron muchos piquetes de mosquito en las piernas. ¿Qué mamá en su sano juicio permitiría que sus hijos se expusieran a ese tipo de ambiente? Además, hacía un calor horrible y la presa emanaba un hedor espantoso a aguas sucias, que combinado con el panorama, hacía que de ese lugar inhóspito. No aguanté más que 15 minutos antes de llevarme a mi hija, sin importarme el berrinche que me hizo porque quería quedarse a jugar. Dudo que los niños fueran a jugar ese parque, y en caso de lo que hicieran serían unos sucios y contagiosos peleles, en cuyo caso tampoco les permitiría jugar con mi hija. 15 de noviembre del 2013. Hoy fue la fiesta de cumpleaños de mi hija. Vinieron sus primos de Chicago y por más que traté, ella no quiso entablar amistad con ellos y siguió festejando su cumpleaños a su manera con su nueva amiguita imaginaria, una tal Susie. Espero que ahora Luis vio que lo intenté. Dejé de echarme a mí la culpa de lo poco social que es nuestra hija y acepté que 4 años es demasiado pronto para comenzar a preocuparse de si quiere tener amigos reales o en su mente. Ya habrá tiempo para eso cuando esté en la escuela. 27 de diciembre del 2013. Esta tarde yo y Luis volvimos a tener esa discusión sobre Lucía y sus invenciones. Ya no entiendo qué es lo que quiere. Me dice que mi hija debe salir más, pasar más tiempo al exterior, jugando en la arena, paseando en su bici. Le ofreció comprarle un perrito, un saco de pulgas, infecciones y popó, ya que prefería que su hija anduviera acompañada por algo real y no una amiga imaginaria. No tuve necesidad de recordarle que había prometido nada de animales en la casa.
pues Lucía rechazó a la mascota por iniciativa propia porque Susie era alérgica a los animales y odiaba el olor de sus desechos, como cualquiera, y no quería espantarla. No puedo creer que Luis sea tan cerrado como para no saber lo común que resulta en los niños de esa edad echar a volar su imaginación en una infinidad de maneras. Algunos crean mundos imaginarios, otros crean personas imaginarias. No tiene nada de raro. Además, esa tal Susie no puede ser tan mala. Mi hija no deja de hablar de ella. Ha aprendido historias, se divierte mucho con su amiga. El otro día, mientras yo hacía de comer, ella encendió el radio a todo volumen y se puso a cantar y bailar como loca con la canción favorita de Susie, Why Can't Be Friends. Y quería que yo me uniera al concierto. Si a eso no se le puede decir ser feliz, entonces no sé qué puedo hacerlo. 9 de febrero del 2014. Esta noche sucedió algo muy extraño. Lucía nos despertó a mí y a Luis a las 2:34 de la mañana porque sostenía un juego de palmas con Susie. Ambos, yo y mi esposo, pudimos escuchar 2 pares de palmas en ese momento. Aunque solo fue instantáneo, nos pusimos a recapitular y recordamos que en un par se detuvo en cuanto encendimos la luz. 12 de febrero del 2014. Volvió a ocurrir. Luis no estaba y yo estaba en la cocina. La radio se encendió a todo volumen, casualmente en esa estación que producía la canción favorita de Susie, la cual apenas empezaba. Busqué a Lucía para decirle que no lo volviera a hacer. La encontré bailando en la ducha y no encontré gotas de agua o cualquier cosa que indicara que hubiera salido a encender la radio. ¿Cómo pasó? ¿Por qué pasó? 28 de febrero del 2014. La situación con mi hija ha empeorado. Lo que en un principio era una fantasía hermosa que la llenaba de vida, ahora se ha convertido en un juego tenebroso que nos tiene aterrados a mí y a mi esposo. Ya ni recuerdo cómo comenzó todo. Y tan solo unos meses atrás todo era felicidad con nuestra hija. Quizá lo más alarmante es que ella sigue siendo feliz. No se da cuenta de todas las cosas de las que nosotros nos percatamos. En los últimos días he visto muchas cosas. Vi como una taza de plástico que Lucía le ofreció a Susie mientras jugaba a la cocinita se desplazaba a la orilla de la mesa a otra sin necesidad de que ella la tocara. Casi puedo jurar que vi una noche bailando sobre la cama de mi hija una silueta un poco más alta que mi hija. Bailaba sin poner los pies en el colchón, pero en cuanto me incorporé me di cuenta de que no había nada. Otra noche, antes de que Luis llegara, Lucía discutía con ella por el peluche más grande. Le quité los ojos de encima por un segundo y cuando la escuché gritando con más fuerza para que se lo devolviera, me volví y el peluche estaba flotando en círculos a 1 metro de ella. Grité y en ese momento el peluche cayó al piso. Decidí llevarme a mi hija de la casa y le llamé a Luis para pedirle que fuera directamente a la casa de mi madre, donde lo estaría esperando. Ya no quería estar sola con mi propia hija. Al estar abriendo la puerta, una fuerza invisible la empujó para volverla a cerrarla. Susie no quiere que me vaya, mamá, me dijo Lucía, lo que me puso los pelos de punta y me puso histérica. Volví a abrir la puerta y me la llevé. 30 de febrero del 2014. Espero que esta determinación termine con la pesadilla. Yo y Luis hablamos con Lucía para convencerla de que ya no podía seguir viendo a su amiga Susie, ya que ya no era real y que podía ser peligrosa. Como era de esperarse, ella no se lo tomó bien, pues aunque últimamente habían diferencias entre ellas, seguía siendo su única amiga y la quería a su lado. Dijo muchas cosas que ella le había dicho, que venía de la presa infecta que habría detrás de nuestra casa, que ahí tenía su hogar y que quería que ella lo conociera y que se quedara. Nosotros tratamos de convencerla de que podría ir al parque cuantas veces quisiera, confiados de que ahí conocería más niños y se olvidaría de esta locura. A estas alturas yo aceptaría que sus amigos fueran los hijos de Osama si esto la alejaba de ella. Le pedimos que dejara de hablarle, que la ignorara, que le compraríamos lo que quisiera siempre y cuando no le volviera a decir la palabra Susie. Ella demandó una mochila de Dora la exploradora parlante y una muñeca que cambiaba de vestido con un listón. Nosotros accedimos y ella aceptó de buena gana que la lleváramos al centro comercial para comprárselos. Volvimos a nuestra casa y esa noche no hubo incidentes. Dios, por favor, que sea así, que no se vuelva a repetir. 6 de marzo del 2014. Que Dios me ampare. Mi hija, mi adorada hijita Lucía ha desaparecido. Ayer en la noche se acostó a dormir y aproximadamente a la 1 de la madrugada
que me despertó el viento que se metía por la puerta abierta. Vi que su cama estaba vacía. Que el Señor me dé fuerzas para sobrellevar este terrible momento. Dimos aviso a las autoridades y fuimos directamente a la presa. Inmediatamente identificamos la muñeca que le habíamos comprado. Estaba atorada en una barandilla del desagüe, por donde caía toda el agua de la presa hacia el sistema de drenaje. Luis se arrojó a las aguas negras a buscarla, y poco le faltó para arrojarse por el desagüe en su búsqueda, solo porque le supliqué que no lo hiciera. Llamamos a las autoridades sanitarias, quienes iniciaron una búsqueda por todo el sistema de los acueductos a la redonda. Sentí un rayo de esperanza al saber que nadie había encontrado nada en ninguna sección del sistema de los drenajes en los que aquellos esperaban encontrarla, lo que daba lugar a la posibilidad de que hubiera decidido jugarnos una broma y estuviera en otra parte. Pude haberme aferrado a esa llamada esperanza para siempre, pero un rescatista se encargó de sofocarla con el peor comentario posible. No sería la primera vez que se reporta que una niña cayó por este desagüe para nunca ser encontrada. ¿Recuerdan a Susana Díaz? Ya no sé qué hacer. He rezado constantemente. Fui a la iglesia, me puse a escribir este diario con la ilusión de leerlo algún día junto a mi hija y mostrarle lo mucho que me asustó su desaparición. Pero poco a poco me fui desengañando a mí misma. Sé que es un intento desesperado por comunicarme con Susana Díaz, Susi, para pedirle, rogarle, que me devuelva a mi hija, que no le haga nada. Si hubiera algo que yo pudiera hacer para recuperarla, te doy mi vida si es lo que quieres. Si quieres algo más, dímelo y yo te lo daré. Pero dame de vuelta a mi hijita, por favor. 25 de marzo del 2014. Todo está perdido. Hace falta que conserve la esperanza. Ayer, después de las peores semanas de mi vida, supe que fue de mi hija. He escuchado su voz. Era de noche, estábamos yo y Luis en la cama cuando el radio se encendió. Esta vez, el volumen no estaba tan alto como para despertar a Luis, pero lo suficientemente audible como para arrancarme de mi estupefacción inducida por las pastillas para dormir. Esta vez, la canción que sonaba en la radio no era la de We Can Be Friends, sino la de Dora la Exploradora, que en la mochila de mi hija reproducía cuando oprimía un botón. La cancioncilla fue tan corta que terminó antes de que yo llegara a apagar el radio. Me quedé allí, escuchando el viento golpeteando la ventana de la casa. El ronroneo constante del mini split, esos ruidos no podían cubrir el sonido que provenía de... Caminé lentamente hacia el baño entre oscuras, seguí el sonido hasta la regadera, me incliné ante el desagüe y acerqué la cabeza. Allá abajo, en la oscuridad, se escuchaba la voz de mi hijita, cantando la canción de su mochila. Se escuchaban ambas voces. Ella y Susi se divertían y cantaban una y otra vez la misma cancioncita. Reían y jugueteaban. Allá abajo bailaban y daban vueltas felices. Lo sé. Al final estaban juntas. Susi consiguió llevársela a su mundo. Y mi hija, que al igual que ella, quería una amiga, aceptó gustosa. 1 de diciembre del 2014. He notado algo extraño últimamente. Sé que algo cambia porque constantemente escucho sus voces. Cada vez que me acerco al lavabo, o que voy a bañarme, o me lavo los dientes, las oigo reír. Solo así la podía volver a escuchar. Por lo que estaba bien por mí y esperaba ansioso escucharla. Pero las voces allá abajo ya no son las mismas. Una se escucha más tenue, más débil, y la otra se escucha un poco más grave. 4 de diciembre del 2014. Una voz ya casi no se escucha, y la otra voz ya no está riendo, sino llorando. Y ya no parece la voz de una niña, sino la de alguien de mucha edad, grave y carrasposa. No pienso seguir escuchándola. Ayer hablé con Luis de esas voces por primera vez y me confesó que había pensado en una mudanza previamente, ya que la casa le traía demasiados recuerdos. En una semana nos iremos de casa y con ella dejaremos todas las cosas que pudieran acercarnos al recuerdo de Lucía. Todas las cosas que nos traían a la mente a nuestra hijita se quedarían atrás, y así este diario. Solo espero que, yéndonos nosotros, su recuerdo se pierda para siempre. Adiós, mi más preciado amigo. Lo lamento tanto, hijita de mi vida. Tras terminar de leer esto, me quedó un terrible malestar en el estómago. Era una increíble historia y muy bien narrada. Casi hasta podría creerla. Tenía que saber de los anteriores dueños, dónde vivían ahora. Quería hablar de ellos acerca de esto. Quería saber más de esta historia, saber cómo termina. Fui a hablar con mi hermano, pero me dijo que los dueños se habían ido al extranjero y que no habían dejado dirección. Le pregunté si le habían dejado algún número telefónico o algo con el que pudiera contactarlos en caso de algún problema con la casa, pero él dijo que le habían dejado todo en regla con la intención de jamás tener que regresar. Ven,
Susi, pasa. Le escuché decir a mi sobrinita de 4 años que había regresado con su madre del parquecito en la presa, mientras mantenía la puerta abierta.